Buenas tardes, mi nombre es Michael Esteban Pedrosa Prieto, estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios, cursando actualmente octavo semestre. Me encuentro aquí con el profesor de la Academia Iguarán, Juan Camilo. Él tiene el grupo 2004-2005 de formación. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe Michael. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Camilo Garzón Moncada. Como dice el profe, yo tengo a cargo la categoría 2004-2005. Son jugadores que están comprendidos entre 15, 14, 13 años. Cuénteme, profe. Profe, listo. Teniendo en cuenta que su merced ya es un entrenador, ¿cómo ha sido su experiencia en el fútbol? Bueno, realmente la experiencia en el fútbol la adquirí desde hace más o menos 3 años. Aquí en la Academia Iguarán me dio la oportunidad de iniciar con la labor deportiva sin haber culminado mis estudios profesionales. Inicié como monitor de la academia. El monitor cumple funciones como ayudando con el material, como apoyando en las clases, acorde a los profesores que necesiten dicho apoyo. Después, mi primer grupo con el que inicié fue un grupo de chicos comprendidos, la más pequeña, jugadores de 6 años, 7 años, 5 añitos, algunos los más jóvenes, y así he venido avanzando hasta trabajar también con categorías más grandes. He tenido categorías más grandes de las que tengo ahora, jugadores de 15, 16, 17 años, y nada, he tenido experiencia, más que todo tengo la experiencia, más tiempo he durado con la categoría que tengo ahora. Listo, pues, bueno, teniendo en cuenta todo ese recorrido, ¿qué significa para su merced ser entrenador de fútbol? Ser entrenador es una cuestión de mucha responsabilidad. El entrenador en las categorías de fútbol base, generalmente todo lo que comprende fútbol base, no es como tal el entrenador que te enseña a ti la táctica, la técnica, sino más bien uno también es una especie de formador. ¿Formador en qué sentido? Que uno tiene que interactuar mucho pues con la primera infancia, con los niños, con los juveniles, y pues a través de esa interacción tiene uno que procurar enseñar valores y mucha moralidad y ética, que es lo que de pronto nosotros a veces olvidamos al momento en que nos metemos en este cuento del entrenador deportivo. Olvidamos la enseñanza de todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del jugador. Listo, pues, bueno, en este sentido, ¿qué cree que es más complicado? ¿Entrenar jugadores de formación o entrenar jugadores profesionales? Pienso que tiene sus pros y sus contras cada labor. Puede ser un poco más complicado, más complejo entrenar jugadores de formación de fútbol base. Complejo en el sentido que yo mencioné anteriormente, tiene uno que procurar abordar todas las capacidades y aspectos de la parte integral del ser humano, o en lo posible la mayor parte. Mientras que de pronto en el fútbol élite ya uno adquiere, pienso yo, hablo desde mi conocimiento o desconocimiento, en el jugador de fútbol élite pues ya viene con ciertos patrones el jugador en su formación personal, y se convierte uno de pronto en un poco más seleccionador, no tan formador sino seleccionador. Entonces hay aspectos que uno no puede, que de pronto que no concuerdan con la filosofía de juego de uno, y uno simplemente puede excluirlos y continuar con el proceso que se llama. Bueno, profe, en ese caso, ¿usted cree que la característica del entrenador debe ser diferente en cuanto a la edad y las características de los deportistas? Sí, totalmente diferentes. No es lo mismo entrenar un grupo de jugadores como te mencionaba, de 5 o 6 años, a entrenar un grupo de jugadores de 15, 16, 17 años, porque pues todas las edades tienen sus respectivas etapas de desarrollo. Entonces es totalmente arbitrario formar jugadores de la misma manera todas las edades. Entonces, ¿qué características debe tener en cuenta, digamos, el entrenador, o qué características tiene en cuenta su merced para sacar el máximo rendimiento de los deportistas? Pienso que para sacar el máximo rendimiento de los deportistas es necesario tener muchas cosas para trabajar, tener en cuenta muchas cosas para trabajar, pero el principal factor que se debe tener en cuenta para las edades tempranas y bueno, en general para cualquier jugador, que esto sí es algo que se debe tener muy en claro y que se comparte en todas las categorías, aspectos de la formación, es la motivación, la actitud y la motivación. Si no hay motivación en el deportista, en la persona al momento de realizar una actividad, previamente, si no hay motivación, está uno incurriendo en un trabajo innecesario.
Pero bueno, y en cuanto a las temporadas largas, ya he mencionado la motivación. ¿Qué estrategia se utiliza para motivar a los deportistas? Bueno, en las categorías de formación, personalmente hago mucho uso de la lúdica. ¿De la lúdica en qué sentido? Y bueno, de una correcta planificación del objetivo. La lúdica, bueno, la lúdica la utilizo como una herramienta en el sentido de que permite descargar al jugador ciertas presiones que se adquieren durante la misma temporada en la competición, en los partidos, la presión social, la presión familiar, la presión del profesor, la presión de los compañeros de grupo. Y la lúdica es algo fundamental tanto al inicio de los entrenamientos como puede ser al final, terminando el entrenamiento, realizar un partido de pronto un poco más sin condicionamientos, de pronto un poco más libre, no tanto evaluando, sino permitiendo al jugador liberarse de todo el estrés que adquiere a través del entrenamiento y en los partidos. Así como al inicio del entrenamiento es clave planear de acuerdo al objetivo un juego que tenga que ver con el mismo desarrollo pues, del mismo objetivo. Listo. Ahora pasando a los torneos cortos, en donde se juegan muchos partidos en un periodo de tiempo muy corto y donde, digamos, un error o una habilidad puede llevar al fracaso del partido o la competición. ¿Qué estrategia se utiliza para que los jugadores siempre estén en tope de rendimiento óptimo? Pienso que el trabajo segmentado es una parte primordial para liberar ese tipo de cosas y para mantener al jugador a tope. ¿Segmentado en qué sentido? Siempre se deben respetar los tiempos en el entrenamiento. Teniendo en cuenta la planificación, se debe, digamos, contar con, como te menciono, la herramienta la lúdica. Trabajar correctamente en ciertas sesiones del entrenamiento los aspectos físicos, de las capacidades físicas respectivas, la coordinación, la resistencia, todo eso. Y en ciertas partes también del entrenamiento, pues ya comprendidas entre el mesociclo, microciclo, las sesiones individuales, pues trabajar ya los aspectos técnico-tácticos y el resto de aspectos que pues conforman el desarrollo del jugador. Entonces pienso que es correcto realizar una buena planificación, que digamos al momento sea mensual, sea anual, sea trimestral o en el microciclo ya sea semanal, debe procurarse abordar todos los aspectos de una manera equilibrada. En cuanto a los aspectos que menciona, los aspectos psicológicos son determinantes en el juego, ¿cierto? Bastante. Entonces, ¿cómo los trabaja durante las sesiones de entrenamiento? Los aspectos psicológicos, procuro, además de la misma lúdica, procuro hablar mucho o interactuar con mis jugadores. Utilizo algunos aspectos, digamos, un poco más, o herramientas metodologías pedagógicas, en el sentido de que procuro dejarles algo de trabajo autónomo. Trabajo para la casa. Trabajo para la casa. Entonces, si vamos a abordar ciertas cosas, no sé, algunos conceptos previos que necesito que ellos vayan aprendiendo para interiorizarlo con el ejercicio en el entrenamiento, pues si considero pertinente les dejo a ellos que investiguen ciertas cosas, ciertos patrones tácticos en el campo de juego, así como también puedo hacer trabajos de psicológicos, como tú me mencionas. No sé, hay jugadores que se les complica mucho al hablar o interactuar con el entrenador, entonces se facilita mucho en el momento en que escriben. Entonces se presentó en la temporada pasada, un momento en los entrenamientos, en el proceso que llevamos, en que yo les solicité a los jugadores que me manifestaran con qué aspectos se encontraban contentos en el entrenamiento y que me los escribieran, qué aspectos les gustaría que mejoráramos, como qué aspectos les gustaría que trabajáramos, y de esa manera uno logra, digamos, conocer un poco más del jugador sin necesidad de que tenga que estar hablando con él, sino escribiéndolo a través de las tareas o del trabajo autónomo que ellos procuramos que ellos hagan. Bueno, ya en cuanto a la participación en partidos y teniendo en cuenta que a veces los papás van y como que entorpecen un poco las indicaciones del profe, ¿cómo cree que debe ser el papel o el desempeño del entrenador durante el partido? Pienso que el entrenador tiene que tener una cualidad de total racionalidad, un aspecto o algo que debe identificar el entrenador es ser totalmente racional, sereno, un poco consciente de las situaciones, porque pienso que el entrenador es el equilibrio entre todas las cosas, entre los puntos álgidos
tanto altos como bajos, de las emociones del juego en el jugador, así como lo mismo por parte de los papás. Entonces pienso que el puente es el entrenador, es el que maneja dichas situaciones, porque se han presentado inconvenientes con los papás que se encuentran inconformes con los resultados o con el proceso o con el mismo chico, con el mismo hijo, generalmente hijo, primo, hermano, y en el que debido a la presión que les ejerce a ellos la competición, pues procuran mucho encerrar al jugador, oprimirlo en el momento en que ellos se encuentran disgustados con ciertas capacidades o con ciertas cosas que ocurren en el campo. Entonces uno tiene que ser consciente de que a veces la labor de los papás traspasa los límites del apoyo, ¿sí? Pasan de ser el apoyo a ser la presión y la opresión del jugador. Entonces uno tiene que también ser consciente en el momento en que el papá atraviesa estos límites. Uno tiene que ser un poco más conciliador y sin embargo manifestarle al papá, que darle a entender que se está atravesando ciertos límites, así como al jugador también. Entonces el jugador también se vuelve demasiado competitivo con sus propios compañeros, empiezan las ofensas, empiezan la misma presión de los compañeros frente a otros que no desarrollan pues su potencial en el campo de juego, y también uno tiene que entrar ahí como puente, como interconector entre todas esas cosas. La labor del entrenador es fundamental como puente, como equilibrio entre todo, una balanza que tiene que mantener todo en el mismo nivel. Entonces, ¿cómo considera que es su comportamiento durante los partidos? Mi comportamiento en los partidos, bueno, en los partidos y en el entrenamiento en general, tiene que ser primero constructivo. ¿Constructivo en qué sentido? Un ejemplo que yo puedo poner es que uno puede realizarle críticas al jugador, pero tiene que hacerlo de manera constructiva. ¿Constructiva en qué sentido? Yo procuro dirigirme a los jugadores diciéndoles qué aspectos sobresalen en el campo de juego de ellos para llegar realmente a la crítica que necesito realizarles. Entonces, un ejemplo que puedo hacer contigo es que necesito hacerte entender que, digamos, el control que estás haciendo con el balón no es el debido, pero entonces admiro tu capacidad de velocidad que tienes en el momento de realizar un sprint, y primero utilizo esa capacidad o esa virtud que tienes para manifestarte que tienes que mejorar un poquitico de esas cosas. Entonces, en cuanto a la planificación de la temporada, ¿qué aspectos tiene en cuenta para una buena planificación? Bueno, principalmente se tiene que tener muy claro los periodos de competencia. En los periodos de competencia me refiero, digamos, a saber en qué momento inicia el campeonato, ¿sí? En las categorías de fútbol base muchas veces uno ignora ese tipo de procesos, de periodos. Entonces siempre al iniciar hay que procurar, y bueno, sobre todo con las categorías juveniles, no tanto con las infantiles, antes de la competición del torneo, ya sabiendo cuándo inicia, trabajar mucho en la parte física. Siempre en la pretemporada se debe hacer un énfasis en el desarrollo y la fundamentación de la parte física. El jugador debe tener claro que debe trabajar un poquitico más que la parte con el balón. Se puede trabajar también conjuntamente, pero debe hacer énfasis, digamos, en las capacidades físicas, como la resistencia, como la coordinación, como la flexibilidad, bueno, etcétera, todas las que se derivan de esas capacidades. Primero hay que hacer un énfasis en la pretemporada sobre la parte física, y en el transcurso de la temporada competitiva con el torneo ya se pueden medir un poquitico el entrenamiento físico para desarrollar un poquitico el táctico. Bueno, profe, teniendo en cuenta que para su merced es importante antes de empezar la temporada o de empezar la competencia trabajar el componente físico, ¿qué componentes futbolísticos trabaja durante la sesión de clase? Bueno, en la pretemporada, en las categorías de formación se procura mucho, o lo hago personalmente, trabajar mucho la parte técnica individual, sobre todo el control, la recepción y la entrega. Pienso que un jugador para poder practicar dicho deporte tiene que tener esos dos aspectos totalmente formados, entre muchas otras cosas, pero lo principal es que un jugador, debido a que el deporte es colectivo, pues tiene que saber recibir el balón y entregarlo de una manera muy precisa. De ahí para allá entonces ya se empiezan a trabajar un poquito más, y de acuerdo a las necesidades del equipo se empiezan a trabajar cosas como técnicas como el remate, bueno, el mismo control, la precisión del pase, y ya, pues me refiero a las necesidades del equipo, es porque no todos los equipos requieren de las mismas capacidades para trabajar con mayor fundamentación. Hay equipos que
pueden realizar buenas triangulaciones y esto pues requiere una buena formación en el control y el pase, pero digamos al momento de definir un partido no consiguen tener la precisión necesaria que se necesita en el remate, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que se deben trabajar a nivel técnico, pero principalmente es el pase, la recepción, el control y el pase para mí. Entonces de ahí para allá parten los otros aspectos que son necesarios en la técnica. Listo, entonces, su merced, ¿cómo trabaja esos componentes técnicos en la sesión? Pues yo uso mucho los juegos en la recepción y el pase, y después, bueno, al iniciar el entrenamiento trabajo mucho la parte lúdica, después en la sesión, en la parte central del juego trato de explicar los ejercicios que sean un poco más completos, que integren todos los jugadores en lo posible para que no haya jugadores que de pronto se encuentren muy estáticos, que estén esperando mucho tiempo. Ya cuando, debido a la afluencia o a la cantidad de jugadores que uno tiene, se hace necesario, entonces procuro trabajar de pronto un poco más con el apoyo de nuestros estudiantes, los practicantes de la Universidad Uniminuto, trabajar unos aspectos un poco también coordinativos o físicos, mientras ellos hacen parte del ejercicio y así vamos haciendo relevos entre grupos. Al final de la clase, ya antes de realizar el partido, procuro ya asimilar todo lo aprendido a situaciones de juego real. Entonces aplico, digamos, jugadas en progresión, dependiendo de los aspectos que se vayan a trabajar. Si son aspectos ofensivos, pues jugadas en progresión. Si son aspectos defensivos, obviamente la aplicación de dichos principios defensivos o técnicos, tácticos, etcétera, pero asimilado a situaciones que pueden ocurrir en el campo de juego. Bueno, teniendo en cuenta que menciona que hace mucho uso de los juegos y de la parte lúdica, ¿cómo es su método de enseñanza en las sesiones de entrenamiento? Mi método de enseñanza no sabía cómo describirlo exactamente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los componentes que menciona que trae en la sesión, su merced, ¿cómo evalúa todos los componentes en sus jugadores? Bueno, acá en la academia generalmente se procura realizar a nivel trimestral unas evaluaciones que dan cuenta de todos los criterios que debe tener el jugador en formación en las categorías básicas. Entonces evalúa ciertos aspectos psicológicos, ciertos aspectos tácticos y ciertos aspectos técnicos. Yo pienso que ese es el formato que puede ser más disidente en cuanto a la evaluación del jugador y a la progresión a nivel individual. A nivel trimestral se realiza esa evaluación y ahí uno da cuenta, digamos, de los resultados adquiridos por el jugador en el transcurso del proceso, en lo que se lleva el proceso. Bueno, en cuanto al trabajo de las sesiones, el desarrollo de su clase, ¿qué métodos de enseñanza utiliza? Pues yo pienso que dentro de los métodos de enseñanza se puede utilizar en la sesión que yo realizo mucho el mixto. En ciertas capacidades a desarrollar o a trabajar en el jugador, como las técnicas individuales, se requiere de muchos automatismos. Entonces a través de la práctica y la repetición el jugador logra adquirir ciertos conocimientos y aplicar en el aprendizaje. Los adquiere, los aprende y los ejecuta. Ya de pronto un poco más hacia la parte global se trabaja un poco hacia la parte de las situaciones de juego se trabaja mucho el método global. Entonces en ciertas jugadas tácticas se hace mucho uso del método global porque pues da cuenta de las situaciones que pueden transcurrir en el campo de juego. Entonces dependiendo del objetivo en la sesión de clases se trabaja el mixto. Bien. Listo, profe. Bueno, profesora, todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo no sé.